Hola chicos, vamos a hablar nuevamente de la fundación de ciudades, pero en detalle. Como ya hemos visto, en la época de la conquista se firmaban capitulaciones, que era una escritura pública donde se establecían los términos mediante los cuales el rey le otorgaba a un particular el privilegio de conquistar y gobernar un territorio, o sea, los expedicionarios o conquistadores. Las obligaciones eran fundar ciudades, villas y lugares, poblar, repartir encomiendas, aplicar la justicia civil, todo en nombre del rey. Las encomiendas, recuerden que eran el grupo de aborígenes que se le daban a los colonizadores. Las ciudades se fundaron lo más rápido posible. Primero con una arquitectura así espontánea para resolver los problemas de defensa y abastecimiento. Este es el ejemplo de Cartagena de Indias en Colombia, que ahí lo tienen atrás, que es una ciudad fortificada rodeada de murallas. Con el tiempo va a haber una arquitectura oficial que se dicta desde España y habían pautas de urbanización que debían seguirse. No siempre se respetó, porque todo dependía del lugar y de las situaciones que se presentaban. Entonces hubo diferentes tipos de ciudades americanas que la vamos a ver ahora nosotros en esta filmina. Las primeras, o sea, un tipo, fueron las irregulares, que era según el medio, la necesidad del medio. Yo en cada una les he puesto ejemplo, ustedes después lo leen tranquilos. Las regulares, que respondían a las ordenanzas esas que dictaba la corona de urbanización, que podían ser regulares o semi-regulares, y generalmente tenían la forma de damero, del tablero de ajedrez o de dama. Después tenemos las superpuestas, que eran sobre antiguos asentamientos urbanos y rurales indígenas, o sea, donde había una ciudad indígena se construyó una ciudad española, y aprovechaban lo que existía. Fortificadas, que eran de estructura regular, rodeada de murallas y bastiones de defensa como la que les mostré recién. Las espontáneas, que no surgieron de la planificación de los conquistadores, sino que se generaban a partir de un núcleo. Por ejemplo, había una capilla, había una posta, había un fuerte, algo que se formó antes de la fundación específica. Y los pueblos de indios, donde se aprovechaban los asentamientos existentes, pero se quedaban los indios, no es como las superpuestas, sino que se quedaban los aborígenes ahí y se ocupaba lo que los aborígenes habían hecho y se agregaban iglesias, edificios de gobierno. Después, ¿cómo era el acto de fundar una ciudad? Vamos a ver que hay 14 puntos a seguir. Yo los voy a leer rapidito, ustedes después los van leyendo más lento. Elección del sitio. Después la imposición del nombre de la ciudad, la designación de una advocación religiosa, recuerden que iban a evangelizar, designación del patrón de la ciudad, la plantación del rollo, que era un palo, que es ese que sale ahí en el video, a ver si con el cursor se los puedo mostrar, está acá, fíjense, ahí era un palo, se llamaba rollo o picota, que es donde después se ajusticiaba a los que se portaban mal. Después la toma de posesión de la ciudad, determinación del sitio de la iglesia, donde iba a estar la iglesia, designación de los primeros cabildantes y el juramento de esos cabildantes, recuerden que se establecía un cabildo, si era necesario, designación de otros funcionarios, determinación del escudo, un escudo que distinguiera a la ciudad que se había fundado, determinación de los límites de la jurisdicción de la ciudad, publicación del plano de la ciudad, donde se marcaba la plaza, la iglesia, el cabildo, la cárcel, todo lo que se iba a construir, los conventos, hospitales, los solares, que se daba a cada poblador. Se añadían cuánto sería el ancho de las calles y las dimensiones de las manzanas. La distribución de las tierras cerca del pueblo para las chacras y más lejos para las estancias. Y la distribución de las encomiendas de los indios. Otros detalles a tener en cuenta. Ahí tienen la ciudad en forma de damero, la plaza mayor, fíjense alrededor, iglesia, una escuela. Bien, ven acá, en este cuadrito que se ve acá. Generalmente las ciudades se construyeron con la forma del damero, como ya lo hemos visto, ¿sí? El damero de ajedrez, como se ve en el dibujo. Cierto autor dice que una ciudad hispanoamericana es una plaza mayor rodeada de calles y casas. ¿Por qué? Porque se construía primero la plaza. Se plantaba el palo, es el rollo o picota, y después se construía lo de alrededor. Antes que un conjunto de casas y calles en torno a una plaza mayor. O sea, lo más importante era la plaza. Se tuvo el criterio de establecer calles angostas en lugares cálidos para obtener sombra y calles amplias en lugares fríos para que penetrara el sol. ¿Sí? Fíjense, estas eran algunas de esas
designaciones que se daban y que tenían que cumplirse. Generalmente el acto de fundación se hacía con la presencia de un escribano y un sacerdote, y se hacía a veces una misa y se entronizaba una imagen para darle un carácter religioso a la ceremonia. Después se redactaba un acta ante él o los escribanos y testigos y así la ciudad quedaba fundada. Y acá les doy un ejemplo, que es la ciudad de Mendoza, es un dibujo de cuando se fundó, el 2 de marzo de 1561 por Pedro del Castillo. Recuerden que eso lo podemos encontrar hoy en día, la forma de nuestra ciudad, del lugar donde se fundó, en la Plaza Pedro del Castillo, que se llama Área Fundacional. Eso es todo.